¿Qué es la física cuántica y por qué es tan revolucionaria? Esta pregunta resuena en las mentes de científicos, filósofos y curiosos de todo el mundo. La física cuántica, o mecánica cuántica como también se le conoce, es una rama de la física que estudia los fenómenos a escala atómica y subatómica. Imagina un mundo donde las partículas no siguen las reglas tradicionales que conocemos, donde lo que parece ser sólido y predecible se convierte en una danza de posibilidades. ¿No te intriga explorar ese universo? La física cuántica nos revela que, a niveles microscópicos, las partículas pueden comportarse tanto como partículas como ondas. Esto es un concepto casi mágico, difícil de imaginar si estamos acostumbrados a pensar en términos de la física clásica, donde los objetos tienen posiciones y velocidades bien definidas. En este nuevo paradigma, la incertidumbre y la probabilidad juegan un papel fundamental. Por ejemplo, en lugar de saber exactamente dónde se encuentra un electrón en un momento dado, solo podemos calcular la probabilidad de encontrarlo en un lugar determinado. A diferencia de la física clásica, que describe un mundo en el que las leyes son fijas y deterministas, la física cuántica introduce un elemento de caos y misterio. En este sentido, podríamos compararlo con un mar en calma frente a una tormenta impredecible. Mientras que en la física clásica podemos predecir con precisión el movimiento de un barco en aguas tranquilas, en la física cuántica, ese mismo barco podría desaparecer momentáneamente y aparecer en otro lugar, como si desafiara las reglas del tiempo y el espacio. La importancia de la física cuántica en nuestra comprensión del universo no puede subestimarse. Gracias a ella, hemos podido desarrollar tecnologías que han transformado nuestras vidas, desde los transistores que permiten el funcionamiento de nuestros dispositivos electrónicos hasta la resonancia magnética que nos ayuda a diagnosticar enfermedades. Cada avance tecnológico tiene sus raíces en el comportamiento inesperado de las partículas subatómicas. Ahora, reflexionemos sobre esto. ¿Cómo influye la naturaleza probabilística de la física cuántica en nuestra forma de entender la realidad? Es un desafío mental que nos lleva a cuestionar nuestras percepciones más básicas. Muchos se preguntan si la realidad que percibimos es realmente la única posible, o si existen múltiples realidades coexistiendo en un vasto multiverso. Antes de continuar, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Dale un like al video ahora mismo para no olvidarte más tarde. Y recuerda que siempre puedes desuscribirte si no te gusta lo que encuentras aquí. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando estos temas fascinantes juntos. Ahora que hemos establecido qué es la física cuántica, exploremos su origen. ¿Quiénes fueron los pioneros que se adentraron en esta nueva dimensión del conocimiento? ¿Cómo llegaron a desafiar las creencias establecidas y abrir la puerta a un mundo que parecía sacudirse de sus cimientos? Prepárate para un viaje que te llevará a través de la historia de la ciencia, donde hombres y mujeres valientes se atrevieron a soñar más allá de lo conocido. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la teoría de la relatividad de Albert Einstein cambió nuestra percepción del tiempo y del espacio? Imagina un mundo donde el tiempo no es una línea recta, sino un tejido intrincado que se dobla y se estira, donde el espacio no es simplemente un vacío, sino un escenario dinámico donde los eventos ocurren en un ballet cósmico. Este fue el legado que nos dejó Einstein, un cambio radical en nuestra comprensión del universo. En 1905, cuando el mundo aún se recuperaba de los estragos de la guerra y la industrialización estaba en pleno apogeo, Einstein publicó su teoría de la relatividad especial. En esta obra revolucionaria, propuso que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores, sin importar qué tan rápido se muevan. Este fue un golpe directo a la idea tradicional de que el tiempo y el espacio eran absolutos. A partir de este momento, el concepto de espacio-tiempo comenzó a tomar forma, como una tela que entrelaza los hilos del tiempo y del espacio en una sola realidad. Piensa en la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Esta simple pero poderosa ecuación encapsula la relación entre la energía E y la masa m de un objeto,
Al multiplicar la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, c al cuadrado, Einstein nos mostró que la masa puede convertirse en energía y viceversa. Es como si el universo nos susurrara un secreto. Todo lo que vemos, desde una pequeña piedra hasta las estrellas más distantes, está interconectado en un baile cósmico de transformación. Este descubrimiento no solo desafió las nociones previas sobre la materia, sino que también abrió la puerta a nuevas posibilidades en la ciencia y la tecnología. La relatividad tuvo implicaciones profundas en nuestra comprensión del tiempo. Antes de Einstein, se pensaba que el tiempo era constante, un tic-tac inmutable que avanzaba sin variar. Sin embargo, con la relatividad, aprendimos que el tiempo puede dilatarse o contraerse, dependiendo de la velocidad a la que nos movamos. Por ejemplo, imagina que tienes un gemelo que decide viajar a una velocidad cercana a la de la luz. Cuando regrese, descubrirá que ha envejecido menos que tú, quien permaneció en la Tierra. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo, es un recordatorio de que nuestras experiencias temporales son relativas, un concepto que podría parecer sacado de una novela de ciencia ficción, pero que es profundamente real. Con esta base, podemos entender cómo surgieron nuevas preguntas en la física. ¿Qué ocurre en los límites del universo? ¿Cómo se comportan los agujeros negros y qué misterios encierran? La curiosidad desatada por la relatividad llevó a científicos como Niels Bohr y Werner Heisenberg a explorar el mundo cuántico, donde las reglas son aún más extrañas y asombrosas. En este contexto, la historia de Einstein no es solo la de un hombre brillante, sino la de un cambio de paradigma que nos invita a cuestionar lo que creemos saber. Su legado perdura en cada rincón de la ciencia moderna, y cada vez que miramos al cielo nocturno, recordamos que el tiempo y el espacio son mucho más complejos de lo que alguna vez imaginamos. Así que, ¿qué opinas de la influencia de Einstein en nuestra forma de entender el universo? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. A veces, las mejores ideas surgen de la conversación, así que no dudes en compartir lo que piensas. En el próximo segmento exploraremos cómo estos conceptos de relatividad abrieron un camino hacia la mecánica cuántica y los desafíos que enfrentaron los pioneros de esta nueva era en la física. No querrás perdértelo. La revolución cuántica. ¿Qué descubrimientos llevaron a la creación de la mecánica cuántica? Esta pregunta resuena en el aire como un eco de las inquietudes que surgieron a principios del siglo XX. En un mundo donde la física clásica parecía haberlo explicado todo, un grupo de científicos se aventuró a mirar más allá de lo evidente, descubriendo fenómenos que desafiaban la lógica y la intuición. La historia de esta revolución es fascinante, llena de giros inesperados y personajes que se convirtieron en leyendas. Imagina por un momento ser un observador en un laboratorio, donde tienes la tarea de estudiar el comportamiento de electrones. En este escenario, te das cuenta de que no se comportan como partículas sólidas. En cambio, parecen bailar alrededor de su núcleo, como si tuvieran una vida propia. Este comportamiento extraño fue uno de los primeros indicios de que algo estaba profundamente mal en nuestra comprensión del universo. Era como intentar atrapar agua con las manos. Siempre escapa, siempre elude una definición clara. El primer indicio de la dualidad onda-partícula llegó con el estudio de la luz. Albert Einstein, quien ya había revolucionado la física con su teoría de la relatividad, propuso que la luz podría comportarse tanto como una onda como una partícula. Esta idea, inicialmente controvertida, sentó las bases para lo que más tarde se conoció como la dualidad onda-partícula. Imagina que la luz es un actor versátil, capaz de interpretar múltiples papeles en distintas obras del teatro del universo. A veces brilla con la claridad de una ola y otras se manifiesta como un pequeño baluarte de energía, conocido como fotón. Este concepto no solo desafió las nociones existentes, sino que también abrió la puerta a nuevas preguntas sobre la naturaleza misma de la materia. A medida que los años avanzaron, Werner Heisenberg, Niels Bohr y otros pioneros comenzaron a construir sobre estas ideas. Una de las contribuciones más significativas
fue la formulación de la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación, que se asemeja a un poema matemático, describe cómo evoluciona el estado cuántico de un sistema físico a lo largo del tiempo. En términos sencillos, nos permite predecir la probabilidad de encontrar una partícula en un lugar y momento determinados. Pero aquí es donde la magia se vuelve realmente interesante. No se trata de saber exactamente dónde estará una partícula, sino de entender que existe una serie de posibilidades, como un abanico de opciones en constante movimiento. Piensa en la ecuación de Schrödinger como un mapa del tesoro en un mar de incertidumbre. Cada punto en ese mapa representa una posibilidad, y el verdadero tesoro no es un destino fijo, sino la libertad de explorar lo desconocido. Sin embargo, esta idea de incertidumbre trajo consigo desafíos filosóficos que todavía se discuten hoy. ¿Qué significa realmente conocer algo si solo podemos hablar de probabilidades? A medida que avanzamos, veremos cómo estos conceptos llevaron a nuevas teorías. La mecánica cuántica no solo transformó nuestra comprensión de las partículas subatómicas, sino que también cambió la manera en que vemos el mundo en su conjunto. Las aplicaciones prácticas de estas teorías han sido sorprendentes, desde la invención del láser hasta el desarrollo de tecnologías que ahora son parte integral de nuestra vida cotidiana. Lo que comenzó como un intento de comprender el universo a nivel atómico ha evolucionado hacia una revolución tecnológica que está cambiando nuestra existencia. Algunos podrían decir que vivimos en un mundo cuántico, donde cada decisión y cada pensamiento son como pequeñas partículas que se entrelazan, creando la realidad que experimentamos. Esta idea puede resultar desconcertante, pero también liberadora. Nos invita a cuestionar nuestras percepciones y a explorar la profundidad de la existencia misma. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Si te está gustando este viaje a través de la historia de la física, dale un me gusta al video ahora mismo para que no se te olvide. Y recuerda, siempre puedes desuscribirte si no encuentras lo que buscas. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando juntos estos temas fascinantes. Así que, mientras nos adentramos en la siguiente parte de nuestra narrativa, mantén tu curiosidad despierta. ¿Cómo la mecánica cuántica ha reconfigurado nuestras concepciones de la realidad? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida diaria? Todo esto y más está por venir, así que prepárate, porque la revolución cuántica apenas comienza. El problema de la unificación. Imagina que tienes un rompecabezas misterioso, lleno de piezas de formas extrañas que parecen no encajar. Este es el dilema al que se enfrentan los físicos al intentar unir la relatividad y la mecánica cuántica. Por un lado, la relatividad de Albert Einstein nos ofrece una visión grandiosa del cosmos, donde las fuerzas gravitacionales dan forma a las galaxias y los planetas. Por otro lado, la mecánica cuántica, con su mundo de partículas subatómicas, revela un reino en el que las reglas son completamente diferentes, casi como si estuvieran gobernadas por un caprichoso dios del azar. Pero, ¿por qué es tan complicado juntar estas dos teorías, que a primera vista parecen ser los pilares de nuestra comprensión del universo? Los desafíos en la unificación de estas teorías son numerosos. La relatividad describe cómo la gravedad afecta el espacio y el tiempo, mientras que la mecánica cuántica opera en un dominio donde las probabilidades reinan supremas. Cada teoría tiene su propio lenguaje y sus propias reglas, creando un abismo entre ellas que parece insalvable. Es como intentar hablar español y chino simultáneamente, sin un traductor que pueda hacer que ambos idiomas converjan en un solo significado. Uno de los intentos más significativos para abordar esta cuestión fue la ecuación de Klein-Gordon. Esta fórmula, desarrollada por Oscar Klein y Walter Gordon, buscaba describir partículas en el contexto de la relatividad. Sin embargo, se encontró con limitaciones que hacían difícil su aplicación en el mundo cuántico. A pesar de que la ecuación tenía potencial, no lograba capturar la naturaleza compleja de las interacciones cuánticas de manera satisfactoria. Era como tener un mapa antiguo que mostraba lugares que ya no existen, incapaz de guiar a los exploradores hacia nuevas tierras.
La necesidad de una nueva perspectiva se vuelve evidente aquí. Los científicos comenzaron a darse cuenta de que no podía haber una simple fusión de teorías. Requería un cambio radical en nuestra forma de pensar. Este dilema se asemeja a la búsqueda de un nuevo continente en un océano de incertidumbres, donde la brújula se pierde y las estrellas parecen estar fuera de alcance. Los físicos comenzaron a explorar caminos inexplorados, buscando un enfoque que pudiera reconciliar la elegancia de la relatividad con la peculiaridad de la mecánica cuántica. Es aquí donde entra en escena Paul Dirac, un brillante pionero en la física teórica. Dirac se adentró en estos problemas con la mente abierta de un aventurero, dispuesto a desafiar las convenciones establecidas. Su enfoque no solo buscaba unificar las teorías, sino que también introducía conceptos innovadores que cambiarían para siempre el panorama de la física moderna. Dirac propuso la idea de que las partículas no solo eran entidades individuales, sino que también podían ser vistas como manifestaciones de un campo cuántico más amplio. Imagina un océano vasto, donde cada ola representa una partícula, surgiendo y desapareciendo en un baile interminable. Esta analogía captura la esencia de lo que Dirac estaba tratando de comunicar, que las partículas son solo una parte de un todo más grande, un entramado de campos que interactúan en un nivel fundamental. Su trabajo no solo abrió nuevas rutas para la investigación, sino que también sentó las bases para el desarrollo posterior de la teoría cuántica de campos. La idea de que todo está interconectado, que cada elemento del universo tiene un papel que desempeñar en la sinfonía cósmica, resuena profundamente en el corazón de la física moderna. Así que, mientras reflexionamos sobre estos conceptos, te invito a considerar lo siguiente. ¿Crees que encontrar una unificación entre la relatividad y la mecánica cuántica es posible? ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestro entendimiento del universo? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque a veces las mejores ideas surgen de la conversación entre todos nosotros. Ahora, exploremos cómo Paul Dirac abordó estos problemas y qué implicaciones tuvo su trabajo en la evolución de la física contemporánea. ¿Quién fue Paul Dirac y por qué es considerado un genio en la física? Su historia es una mezcla de curiosidad, innovación y un profundo amor por la verdad. Nacido en el año 1902 en Bristol, Inglaterra, Dirac no solo se destacó por su inteligencia excepcional, sino también por su capacidad para ver más allá de lo que otros podían imaginar. Desde joven, mostró un interés feroz por las matemáticas, y a medida que crecía, ese interés se transformó en una búsqueda incesante por comprender los misterios del universo. Dirac vivió en una época donde la física estaba en plena revolución. La mecánica cuántica había empezado a desafiar conceptos establecidos, mientras que la relatividad de Einstein ofrecía una nueva forma de entender el espacio y el tiempo. Sin embargo, había un vacío evidente. ¿Cómo podían coexistir estas dos teorías aparentemente incompatibles? Aquí es donde entra Dirac, quien se propuso encontrar una teoría cuántica que pudiera incorporar los principios de la relatividad. Imagina a un explorador en busca de un puente que conectara dos costas separadas por un vasto océano de incertidumbres. Su enfoque innovador no solo se basaba en la intuición, sino en una formidable base matemática. En 1924, Dirac presentó lo que hoy conocemos como la ecuación de Dirac, una obra maestra que describía el comportamiento de los electrones en un contexto relativista. Esta ecuación no solo fue revolucionaria por su formulación, sino también porque introdujo el concepto de antipartículas, sugiriendo que por cada partícula conocida existía una contraparte con carga opuesta. Este descubrimiento abrió la puerta a una nueva comprensión de la materia, casi como si hubiera encendido una luz en una habitación oscura, revelando rincones antes inexplorados. La ecuación de Dirac no solo proporcionó una explicación teórica, también tuvo consecuencias prácticas. Por ejemplo, su trabajo sentó las bases para el desarrollo de la electrodinámica cuántica, una teoría que combina la mecánica cuántica y la teoría de campos electromagnéticos.
Esto permitió a los científicos comprender fenómenos como la interacción entre luz y materia, llevando a avances en tecnología que hoy consideramos cotidianos, como los láseres y los semiconductores. Pero el impacto de Dirac no se detuvo ahí. Su forma de pensar, basada en principios de simetría y belleza matemática, influyó profundamente en generaciones de físicos. Dirac creía que el universo debía ser comprensible y que las leyes de la naturaleza podían expresarse mediante elegantes fórmulas matemáticas. Esta filosofía inspiró a muchos, incluidos otros grandes nombres de la física, que buscaron no solo respuestas, sino también la armonía subyacente en el caos. Con Dirac, llegamos a un punto crucial en nuestra historia de la física cuántica. Su contribución no solo fue una pieza del rompecabezas, sino que también abrió un abanico de posibilidades. Imagina un árbol cuyas raíces se adentran en la tierra, buscando agua y nutrientes, mientras sus ramas se extienden hacia el cielo, aspirando a la luz del sol. Así es como el trabajo de Dirac nutrió el crecimiento de nuevas teorías y exploraciones en la física moderna. Ahora, pensemos en esto. Dirac nos enseñó que la belleza de una teoría no radica solo en su complejidad, sino en su capacidad para explicar el mundo de manera clara y comprensible. ¿Cuál crees que es el papel de la estética en la ciencia? ¿Deberíamos buscar siempre esa belleza en nuestras teorías? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque a veces, las mejores respuestas vienen de la comunidad. Mientras reflexionamos sobre la profunda huella que dejó Paul Dirac, es importante reconocer que su legado continúa vivo. Las preguntas que planteó y las respuestas que encontró siguen resonando en el corazón de la física contemporánea. En este viaje a través de la historia de la física, hemos visto cómo los grandes pensadores, like Dirac, han moldeado nuestro entendimiento del universo. Así que, si te ha gustado esta exploración sobre Paul Dirac y su increíble trabajo, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte al canal. Siempre puedes darte de baja si no encuentras el contenido interesante, pero esperamos que nos acompañes en esta travesía por los misterios del cosmos. ¿Qué hace que la ecuación de Dirac sea considerada una de las más bellas en la física? Imagínate un lienzo en blanco, donde cada trazo revela una verdad profunda sobre la naturaleza del universo. La ecuación de Dirac no solo describe partículas subatómicas, sino que también nos ofrece un vistazo a la simetría y la elegancia del cosmos. Es como si cada símbolo en esa ecuación estuviera danzando al ritmo de las leyes fundamentales de la realidad. Para entender por qué esta ecuación es tan especial, primero hay que compararla con la famosa ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger, aunque revolucionaria, tiene sus limitaciones. Esta ecuación se enfoca en describir el comportamiento de partículas en situaciones donde la velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz. En cambio, la ecuación de Dirac rompe esas barreras, integrando la relatividad en su esencia. Esto significa que puede describir partículas que se mueven a velocidades cercanas a la luz, abriendo un nuevo horizonte en la física cuántica. La belleza de la ecuación de Dirac radica en cómo trata simultáneamente el tiempo y el espacio. Aquí, el tiempo ya no es un mero espectador, se convierte en un actor principal, jugando un papel igual de crucial que las dimensiones espaciales. La ecuación logra una simetría que es casi poética, donde cada término se equilibra con el otro, como si cada parte de la ecuación estuviera destinada a existir en armonía. Esta simetría nos lleva a reflexionar sobre la unidad del universo, donde lo temporal y lo espacial no son entidades separadas, sino interconectadas en un ballet cósmico. Un ejemplo fascinante de esta belleza es cómo la ecuación de Dirac predice la existencia de antipartículas. Cuando Dirac propuso su ecuación, no solo estaba describiendo electrones, estaba sugiriendo que para cada partícula existe una antipartícula correspondiente. Esto fue un verdadero golpe maestro, mostrando una profundidad conceptual que resonaría en el mundo de la física por generaciones. Las antipartículas, como los positrones,
son una manifestación de esa simetría en la ecuación, ilustrando cómo la realidad puede ser aún más extraña y hermosa de lo que imaginamos. Ahora que hemos explorado la belleza de la ecuación, veamos cómo se relaciona con el concepto de spin. Este fenómeno, que parece un simple giro, en realidad encierra secretos profundos sobre la naturaleza del universo. ¿Cómo se entrelazan estas ideas? Esa es la pregunta que nos llevará a nuestro próximo capítulo en este viaje a través de la física teórica. Si te has quedado intrigado por lo que hemos discutido, piensa en esto. ¿Cómo crees que la simetría en la física afecta nuestra comprensión del universo? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, porque a veces las mejores respuestas vienen de la audiencia. El concepto de spin es uno de esos misterios fascinantes en la mecánica cuántica que nos hace preguntarnos cómo es posible que una partícula tenga una propiedad que no se puede ver ni tocar, pero que tiene un impacto profundo en su comportamiento. Imagina por un momento una peonza girando. Aunque no puedas ver su eje, sientes que está en movimiento, que tiene una energía propia. De manera similar, el spin en partículas subatómicas como electrones y protones es una forma de describir esa rotación que no es física en el sentido clásico, pero que influye en cómo interactúan con el mundo. Ahora bien, el físico Paul Dirac fue pionero en introducir el concepto de spin en su famosa ecuación, que describe el comportamiento de los electrones en el contexto de la relatividad. Su ecuación no solo incluía la masa y la energía, sino que también contemplaba una función de onda de 4 componentes. Esta función de onda se convirtió en un hito en la física porque permitía representar tanto la posición como el spin de una partícula al mismo tiempo. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Consideremos 2 estados de spin: el estado de spin up y el estado de spin down. Estos 2 estados son como 2 caras de una moneda, donde cada uno tiene propiedades distintas. Cuando un electrón se encuentra en el estado de spin up, su orientación angular es positiva. En cambio, en el estado de spin down, su orientación es negativa. Esta dualidad no solo es crucial para entender cómo se comportan los electrones en un átomo, sino que también es fundamental para muchos fenómenos en la materia, como el magnetismo. La interacción del spin con campos magnéticos añade otra capa de complejidad a este ya intrigante escenario. Cuando un electrón entra en un campo magnético, experimenta una fuerza que depende de su estado de spin. Esta interacción provoca que los niveles de energía del electrón se dividan, creando lo que se conoce como el efecto Zeeman. Imagina que estás en un parque de diversiones y te subes a una montaña rusa que se divide en 2 rutas, dependiendo de si miras hacia arriba o hacia abajo. En un sentido, eso es lo que le ocurre a un electrón. Su energía cambia dependiendo de cómo esté orientado en relación con el campo magnético. Con esto en mente, exploremos cómo Dirac abordó el problema de la energía negativa. Este aspecto de su teoría es tan sorprendente como inquietante, ya que introduce conceptos que parecen desafiar nuestro entendimiento convencional del universo. ¿Qué ocurre cuando la energía parece ser negativa? Esa es la pregunta que nos lleva más allá del horizonte de nuestra comprensión actual. Así que, mientras reflexionamos sobre estos temas, te invito a suscribirte a nuestro canal y darle un like al video ahora mismo, antes de que se te olvide. Siempre puedes desuscribirte si no te gusta lo que encuentras aquí. Estamos emocionados de tenerte en este viaje a través de la física teórica. La idea de la energía negativa ha sido un concepto verdaderamente controvertido en el campo de la física, y no es difícil entender por qué. Imagina un vasto océano donde las olas representan todos los estados posibles de energía en el universo. La mayoría de estas olas se encuentran en la superficie, donde podemos verlas y comprenderlas. Sin embargo, la noción de que también existen olas en las profundidades del océano, representando una energía negativa, es algo que puede resultar desconcertante. Eugenio Wigner, Werner Heisenberg y otros grandes pensadores han debatido sobre esto. En la ecuación de Dirac, que trata de unir la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad,
aparecen soluciones que sugieren la existencia de esta energía negativa. Pero, ¿cómo aceptar que algo tan extraño e ilógico pudiera formar parte de la realidad física? La resistencia a aceptar estas soluciones era como intentar convencerse de que las criaturas mitológicas existían en nuestro mundo. Simplemente desafiaban nuestra intuición. Para abordar este dilema, Paul Dirac propuso una solución bastante ingeniosa: el mar de Dirac. Imagina un mar infinito que se extiende más allá de lo que podemos ver, lleno de electrones en estado de energía negativa. Este concepto se asemeja a un océano de partículas, donde cada electrón negativo ocupa un espacio. Así, en lugar de ver la energía negativa como un problema, Dirac la convirtió en una característica esencial de su modelo cuántico. En este mar, los electrones negativos pueden ser considerados como los fundamentos de la creación de nuevas partículas. Pero, ¿qué pasa con esos electrones que parecían tan escurridizos? Aquí es donde entra la interpretación de los positrones. Cuando un electrón en este mar de Dirac se mueve hacia arriba, deja atrás un vacío, un espacio que resulta ser un positrón, la antipartícula del electrón. Este fenómeno fue un verdadero cambio de paradigma, ya que significaba que había algo más allá de lo que podíamos ver. Algo que mostraba que la naturaleza tiene formas de operar que van más allá de nuestra comprensión convencional. El descubrimiento del positrón en 1932 por Carl Anderson fue como el hallazgo de un nuevo continente en el mapa del cosmos. La evidencia de esta nueva partícula corroboró las ideas de Dirac y abrió la puerta a una nueva era en la física. Si antes habíamos estado limitados por nuestra percepción de la materia y la energía, ahora comenzábamos a vislumbrar un mundo donde la energía negativa no solo existía, sino que jugaba un papel crucial en la estructura del universo. A medida que avanzamos en esta exploración, te invito a reflexionar sobre cómo estos conceptos abstractos pueden afectar nuestra comprensión de la realidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la energía negativa podría influir en la forma en que vemos el universo? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque a veces las mejores respuestas provienen de la audiencia. En el siguiente segmento, nos adentraremos en el fascinante descubrimiento del positrón y su relación con la teoría de Dirac, un viaje que promete seguir desafiando nuestras nociones de lo posible. El descubrimiento del positrón es una historia que nos lleva a un rincón fascinante de la física. Imagina un mundo donde las partículas no son solo pequeñas unidades de materia, sino también portadoras de secretos que desafían nuestra comprensión del universo. ¿Cómo se validó la teoría de Dirac a través del hallazgo del positrón? Esta es la pregunta que nos invita a explorar un capítulo crucial en la historia de la física moderna. En 1932, Carl Anderson, un físico estadounidense, estaba realizando experimentos utilizando un dispositivo conocido como cámara de niebla. Este aparato, que parecía un simple recipiente de aire saturado, se convirtió en un portal hacia lo desconocido. Mientras observaba los rastros de partículas cargadas en su laboratorio, Anderson se encontró con algo inesperado. Un rayo de luz iluminó una trayectoria que no encajaba con las partículas conocidas, una sombra que parecía tener una carga positiva, opuesta a la de un electrón. Así nació el positrón, la primera antipartícula jamás descubierta. Este descubrimiento no fue solo un golpe de suerte, era la confirmación tangible de la teoría propuesta por Paul Dirac. En 1924, Dirac había formulado una ecuación que describía el comportamiento de electrones en el contexto de la relatividad. Pero su trabajo iba más allá. Sugería que cada partícula tenía un compañero, su antimateria. La existencia del positrón no solo respaldaba esta idea, sino que también abría la puerta a una nueva forma de entender el universo. Era como encontrar la otra mitad de un rompecabezas que había estado perdido durante décadas. La importancia del positrón se extiende mucho más allá de un simple descubrimiento. Este hallazgo transformó la física de partículas,
estableciendo un nuevo paradigma en la investigación científica. La idea de antimateria dejó de ser solo una curiosidad teórica y se convirtió en una realidad observable. Con el tiempo, el positrón sirvió como un ladrillo fundamental en la construcción de tecnologías modernas, como la tomografía por emisión de positrones, que se utiliza en la medicina para visualizar procesos metabólicos en el cuerpo humano. El impacto del descubrimiento del positrón resonó en toda la comunidad científica. Los físicos comenzaron a imaginar un universo repleto de partículas y antipartículas, un lugar donde la materia y la antimateria coexisten en un delicado equilibrio. Cada vez que alguien habla de la antimateria, recuerda el momento mágico en que Carl Anderson miró a través de su cámara de niebla y vio, por primera vez, una chispa de lo que había sido teorizado, pero nunca antes visto. Ahora que hemos explorado el descubrimiento del positrón, es momento de adentrarnos en las implicaciones más amplias de la antimateria. ¿Qué significa realmente este concepto para nuestra comprensión del cosmos y la naturaleza misma de la realidad? Cada respuesta a esta pregunta abre aún más puertas a nuevas preguntas. No te vayas. La próxima sección promete llevarte a un viaje aún más profundo en el asombroso mundo de la física. La existencia de la antimateria plantea preguntas fascinantes sobre nuestro universo, como un espejo que refleja no solo lo que conocemos, sino también lo que aún nos queda por descubrir. ¿Por qué existe materia y, a su vez, antimateria? ¿Qué misterios encierra el cosmos en esta dualidad que parece ser una constante en la naturaleza? Imagina un vasto océano donde cada ola representa una pregunta, y cada respuesta es solo otra ola que surge detrás. La aniquilación de partículas y antipartículas es uno de los fenómenos más intrigantes que podemos explorar. Cuando una partícula de materia se encuentra con su contrapartida de antimateria, se produce una explosión de energía pura, de acuerdo con la famosa ecuación de Einstein. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Este proceso no solo es impresionante en su intensidad, sino que también revela la reversibilidad del universo. Si bien las partículas pueden desaparecer en una explosión de luz y energía, la posibilidad de que surjan de nuevo en diferentes condiciones nos recuerda que el cosmos está en un estado constante de cambio y transformación. Cada colisión entre materia y antimateria es como una danza cósmica, donde cada paso puede llevar a un nuevo entendimiento de la naturaleza. Sin embargo, la paradoja de la materia y la antimateria se vuelve aún más compleja cuando la situamos en el contexto del Big Bang. En sus primeros momentos, nuestro universo estaba lleno de energía, y según algunas teorías, tanto la materia como la antimateria deberían haberse creado en cantidades iguales. Pero, sorprendentemente, el universo actual está compuesto principalmente de materia. ¿Dónde fue a parar toda esa antimateria? Esta discrepancia es más que un simple rompecabezas. Es un enigma que desafía nuestra comprensión y nos lleva a reflexionar sobre las fuerzas fundamentales que rigen la creación y la destrucción en el cosmos. Este desbalance podría ser un indicio de nuevas físicas que aún no hemos descubierto. Algunos científicos sugieren que tal vez existan procesos asimétricos en la naturaleza, donde las interacciones de las partículas son ligeramente diferentes para la materia y la antimateria. Tal vez sea aquí donde reside la clave para comprender por qué la materia prevalece en nuestro universo observable. La búsqueda de respuestas a estas preguntas nos invita a sumergirnos en el tejido mismo de la realidad, explorando dimensiones y posibilidades que parecen sacadas de la ciencia ficción. Finalmente, reflexionemos sobre el legado de Paul Dirac, quien, con su teoría de la relatividad cuántica, abrió caminos hacia la comprensión de la antimateria. Su impacto en la física moderna es innegable y su trabajo continúa inspirando a generaciones de físicos. Nos ha enseñado que el universo no es solo un lugar físico, sino un laberinto de ideas, donde cada descubrimiento nos lleva a nuevas preguntas. Así que, mientras navegamos por este océano de conocimiento, te invito a pensar, ¿qué otros secretos puede depararnos la antimateria? Si te ha gustado esta exploración,
No dudes en compartirlo con tus amigos y suscribirte para seguir descubriendo juntos los misterios del universo. Nos vemos en el próximo video.